Radio Empresaria, pensada por y para las pymes. Hecha por gente de radio. Búscanos en Facebook y en Twitter o escribinos a info@radioempresaria.com.ar. Radio Empresaria, un canal de comunicación continua con las pymes y con la gente. ¿Cómo te va? Buen día, Esteban Díaz Romero te está saludando de Desayuno Pyme Radio Empresaria. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Muy bien. Muy bien. Gracias antes que nada, Luis, como siempre, por la amabilidad y la gentileza de permitir el contacto telefónico con Desayuno. Por favor, gracias a vos. Bueno, Luis, estábamos repasando tu carta, esta carta que publicaste luego de haberse conocido los resultados, por supuesto, del balotaje, en el cual salió triunfante Javier Milei. ¿Y cuál es el análisis que haces de estos resultados? Y después vamos a ir adentrándonos un poco en los distritos. ¿Cómo pensás? Porque hay un nuevo mapa político, sobre todo centrándonos aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con la provincia de un color político, con el municipio de Florencio Varela, por ejemplo, o el mismo Quilmes, o el mismo Verazategui, con el mismo color político de la provincia de Buenos Aires, pero no con el mismo color político a nivel nacional. ¿Cuál es el análisis que haces, Luis, por favor? Mira, esta carta la escribí varios días después, porque si algo aprendés en la política y sobre todo en el periodismo es que los análisis no se hacen en caliente. Totalmente de acuerdo. Porque vos tenés un método de análisis, tenés tus formas de abordar la realidad, pero cuando se te mete el estado de ánimo, viste, a veces no reflexionás con claridad. Entonces dejé pasar varios días y cuando ya, pude reflexionar sobre el momento, escribí esa carta que se difundió bastante. Y me encontré con una sorpresa. Yo pensé que, todos, viste el clima que hay en las redes, a las 2 horas de las elecciones yo recibo un falcón verde como foto y todas esas cosas revanchistas que hay, ¿viste? Entonces sí. En ese momento no era el adecuado para hacer un análisis. ¿Y qué te puedo decir? Yo tengo 61 años, siempre fiscalicé, siempre estuve de alguna forma como fiscal de mesa, como fiscal general, como responsable de escuela, etcétera. Sí. Y mi primera fiscalización fue a los 20 años, en el 83. Así que te imaginarás que tengo memoria y cuando uno vota con un pie en la realidad, tratando de castigar a aquellos que hicieron mal las cosas, porque, uno de las ventajas de este gobierno fue haberse mantenido competitivo a pesar del desastre de la economía. Y Milei era lo que estaba enfrente como instrumento para castigar a un gobierno malo, Yo no creo que el 55% de la población sea fascista. Simplemente estaba Milei ahí. Y este gobierno debió ser muy malo para que un personaje tan desquiciado ganara las elecciones. Y como te decía, viví la dictadura, viví la hiperinflación, viví el 2001, pero parece que las generaciones que se renuevan, que esa transmisión de padres a hijos se ha cortado, porque si no, no puedo entender que algunos necesiten su propio 2001 para entender cuán horrible es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, dentro de ese panorama, vamos a darnos una estrategia de sobrevivencia. Y esa estrategia de sobrevivencia es que aquellos que no apostamos por un modelo de destrucción, tratemos de tener más empatía entre nosotros, tratemos de apoyarnos entre nosotros y tratemos de transitar, yo creo que lo que va a ser el peor momento de la economía argentina de la mejor manera posible y que los demás hagan su experiencia. Yo creo que los pueblos tienen que hacer su experiencia y aprender de sus procesos, y ese fue el espíritu de la carta. Totalmente. Ahora, Luis, es muy grave lo que recién nos contabas, esto de que apenas terminada la elección recibiste a través de tus redes sociales o a través de un correo, esta imagen de un falcón verde. Es muy grave lo que te han hecho, ¿cómo lo tomás esto?
No, lo tomo como gaje del oficio, digamos, porque, bueno, si vos exponés una idea en tiempo de grieta, normal, no lo tomo de manera tan grave, digamos, y sobre todo porque es una cuenta identificable, personal, uno le Sí. vio el muro, gente sin muchas luces, ¿viste? Y bueno, no es para tampoco, nada. Digo, son gajes del oficio. Sí, totalmente. Ahora, Luis, ¿cómo ves el panorama centrándonos específicamente en Florencio Varela, un terreno que vos conocés muchísimo, con un nuevo periodo al frente del doctor Watson, al frente de la comuna, con otro color político a nivel nacional, que ya dijo, bueno, que va a haber recortes, no sé, Ujú. hasta las uñas nos van a Sí, recortar sí, si sí, sí. seguimos así? Digo, ¿cómo ves el panorama de Florencio Varela y los distritos también que son de extracción peronista, que tienen gobiernos peronistas y que el Ujú. gobierno nacional es totalmente distinto? ¿Cuál es el análisis que haces? Mira, va a parecer contradictorio lo que voy a decir, pero peor fue el escenario anterior, cuando provincia ni siquiera estaba en manos peronistas. ¿Verdad? Ujú. Bueno, vivimos las consecuencias, ¿no? Un gran endeudamiento de la provincia. eh, bueno, digo, no hay que ir muy atrás para recordar eso. En este caso no sucede así, en Ujú. un ámbito que parece ser de total liberalización, y en la total liberalización, la Constitución de la provincia de Buenos Aires autoriza a Buenos Aires a hacer cosas por sí mismo. Por ejemplo, si Argentina se Sí. retirara de los BRICS, Buenos Aires podría seguir en los BRICS, porque la Ujú. Constitución se lo permite. Ah, Si mira ya vos. el Estado federal renunciaría a ciertas tareas que podrían ser Ujú. asumidas por las provincias. Van a ser momentos difíciles porque el recorte nos va a llegar a todos, pero hay Por cosas que no supuesto. se pueden hacer por lo menos sin reformar la Constitución, como por ejemplo Ujú. tocar la coparticipación de las provincias, porque para eso necesitas el consenso total de todas y yo no creo que eso lo logre. Va a recortar mucho, no creo que pueda avanzar mucho con la destrucción total del Estado, porque más destruido de lo que está, porque se habría que reformar la Constitución. No creo que tenga los votos, no creo que los Ujú. radicales se acompañen tan locura, aunque le hayan prometido gobernabilidad. Así Sí. que, digo, por suerte tenemos este paraguas de un gobernador que está de este lado y que tendría algunas manos libres para avanzar, como Ujú. lo autoriza la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Eh, Claro. digo, y después de Varela, ¿qué te puedo decir? Yo contento con mi ciudad, Ujú. eh, pero bueno, lamentablemente no alcanzó. Y vos fijate Claro. que yo te cuento una anécdota. Cuando, Sí. bueno, yo digo, aparte de ser periodista, aunque al aire, viste, uno trata de habilitar todas las voces, uno no se Ujú. pelea con alguien que viene de otra ideología, uno lo deja exponer porque también la gente necesita estar Por informada, supuesto. que bueno, es un Sí, proceso que señor. vos también haces. Sí, señor. Eh, Hago una apuesta con los tres posibles resultados de las PASO, el balotaje y la primera vuelta, ¿no? Sí, sí. Y gané un asado porque le pegué los tres resultados. Mira vos. Porque era muy Mira vos. difícil luego de las PASO no Sí, admitir que el odio iba a actuar junto, sí. ¿viste? Y si vos sumás los votos de Varela en las tres instancias, los votos que Ah, saca Cambiemos y Milei eh, se mantienen con variabilidad de 1000 votos nada más, mira vos. en los tres niveles. O Sí, 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 sea, sí. en el último nivel se suman, pero se suman con una precisión. Es más, en la primera vuelta, Juntos por el Cambio pierde, después de las pasos, Juntos por el Cambio pierde 5.000 votos, que se suman exactamente a los votantes de mi ley. Se entra a jugar el Ujú. concepto de voto útil, ¿viste? Y en la última se suman. El mérito Mira del vos. oficialismo local es haber impedido que el resto de los que no votó esa opción del odio viniera para este lado. Y eso fue laburo militante. Pero estaba Totalmente. claro que lo que se medía no solamente era la ineficacia de un gobierno,
sino que era más grande en esta Argentina después de tanta sedimentación mediática de odio. Si el peronismo o el antiperonismo. Y el antiperonismo se mantuvo unido en las 3 instancias de elecciones. Exacto, exactamente. Buen análisis, Luis. La última, Luis, y agradeciéndote como siempre tu tiempo y la gentileza. Tocaste un tema muy importante, creo, modestamente digo, y te pido, por supuesto, que me ayudes a analizar esto. El rol que va a tener el Congreso en estos 4 años va a ser más que importante. ¿Pensás lo mismo? ¿Pensás eso? Si esta promesa de gobernabilidad del radicalismo, de los gobernadores, de ese palo, hay que ver cómo interpretan la gobernabilidad, porque también hablan de oposición sana, ¿no? Sí. Hay que ver cómo juegan, porque si juegan bien, mucha destrucción no va a poder pasar, porque como te decía, necesitan renovar leyes fundamentales y que necesitan mayorías absolutas. Y si no es así, no nos dan los votos. No nos dan los votos en un Congreso dividido por tercios. Sería la devastación total. Claro, totalmente. Vienen 4 años bastante embromados, Luis, me parece. Esa sensación. Sí. Sí, bueno, sí, tenés 2 años, en 2 años los podés amansar Claro, si exactamente. Si el pueblo hace su... De todas formas, yo te quiero decir una cosa. Sí, dime. Porque muchos tenemos la certeza de que esto va a salir mal, que todo el otro... Digo, no necesariamente. Las crisis siempre se pueden resolver. Se resuelven por derecha o por izquierda. El tema es quién paga la cena. Entonces, lo que puede pasar acá, acordate lo que pasó con Menem. Un gran recorte, vendieron las empresas del Estado, y el periodo menemista, luego del kirchnerismo, fue el periodo que mejor redistribuyó la riqueza, 52-48. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? De dejar un 30% de la población afuera. Y recordemos que aún la última elección Menem la ganó por poco a Kirchner, después se retiró en el balotaje, obviamente, porque ya había acumulado mucha bronca en contra, pero ojo, porque el país, el tema es el modelo de país. Por derecha o por izquierda vos podés aquietar las variables económicas, el tema es quién paga la cena. El problema es quién paga la cena, totalmente. Luis, te agradecemos como siempre, en serio, tu claridad, tu forma fácil de explicar las cosas y seguramente te vamos a estar convocando nuevamente. Te agradezco enormemente, Luis, te mandamos un abrazo muy grande. Chao, gracias, saludo a vos, a tu audiencia y a tu gente. Suerte. Gracias, que sigas bien, Luis. Buen día. El periodista Luis de Mitre, por supuesto un analista político, haciendo un panorama, ¿no?, de lo que pasa en la República Argentina.